Hola amigos de P5 Plus, bienvenidos una vez más a este canal. La verdad es que para mí siempre es un gusto, una emoción poder platicar, poder recibir y agradecerle antes que nada a un gran amigo, porque la verdad así lo considero, un gran escritor, historiador, conductor, locutor de MBS. Pues ustedes ya lo han escuchado desde luego semana a semana a través de su programa en 102.5, ¿verdad? Mi querido Sergio Almazán, bienvenido. Gracias Luis, me da siempre mucho gusto volvernos a encontrar y además hacerlo, no de manera tan íntima, ¿no? Porque lo que diga aquí quedará grabado, ¿verdad? Sí, la verdad es que eso... Es que cuidaré lo que diga, ¿eh? No me vayas a provocar. No te voy a provocar, mi querido Sergio, pero la verdad es que ahorita que dices, pues esta parte de la manera tan íntima, yo creo que, pues sí, de una u otra forma sí también hay una cierta intimidad con la gente que nos ve, ¿no? Porque hay muchos cómplices de los temas de los artistas, de esa intimidad de ellos que muchas veces pues no conocemos, y en este caso de una gran, pero gran, yo la admiro muchísimo. Se me hacía una mujer guapísima, se me hacía pues sí, muy talentosa en su vida, ¿no? Hablar de esta gran estrella que es María Félix, y que tú escribiste un libro y que aparte pues te sabe la vida de ella, pues yo creo que como nadie. Pues mira, no sé si como nadie, porque como un día me dijo cuando yo estaba haciendo la investigación previa para escribir, que advierto que es una novela, quiero aclarar que no se trata de una biografía, sí, claro, fiel, sino es una novela biográfica. Entonces cuando yo estaba retomando, ella había dictado sus memorias a Enrique Krause, quizá 15 años antes de mi trabajo, y yo sentía que ya no había más que decir, en tanto que ella, de primera persona, dijo lo que quería contar y lo que quería dejar como memoria colectiva. Entonces, cuando la editorial me ofreció, o me retó, mejor dicho, a que escribiera sobre ella después de que había muerto, consideré que hacer una síntesis de su vida que ella había dictado no tenía mucho sentido. Entonces empecé a querer fantasear y contar la vida, porque además son personajes de los cuales son tan públicos que tú mismo dices, Luis, a mí me parece su vida fascinante, admiro mucho su... Entonces, pero cada que me encontraba alguien me decía lo mismo, uy, cómo no, cómo olvidar tal cosa. Recuerdo en una ocasión, en un aeropuerto, en un restaurante, en las calles de cierto país, en la Plaza de Toros, claro, en aquel célebre programa de entrevistas y música que hacía en los 90 Verónica Castro, etc. O sea, es decir, claro, era un referente colectivo, ¿no? Totalmente. Entonces el reto era, ¿cómo en un personaje que todo el mundo conocíamos sobre ella, cómo yo podía ahora contar algo que pudiera ser de interés? Y de interés para esa generación de la cual ya la teníamos ahí registrada, y para una nueva generación que, considera que el próximo año se cumplen 10 años de su muerte. 10 años, apenas 10 años. Y que tenemos medio siglo que ella no hizo ya cine. Oye, ella nació y murió un 8 de abril, ¿verdad? Sí. Un 8 de abril, y bueno, pues la verdad es que lo que dices es muy, muy cierto, porque son figuras que conocimos o hemos visto a través del cine, obviamente en la televisión, la repetición de sus películas, de todo lo que se dice, de todo ese mito que la envuelve a ella como gran estrella, pero efectivamente el reto creo que era a una nueva generación, ¿no? También. Y sí, una nueva generación, y aparte algo que no supiéramos, ¿no? Porque todos como que ya conocíamos, pues que si el gran collar del cocodrilo, o que si cuando iba a la Plaza de Toros con Agustín Lara, pues le decían que si traía paraguas, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad creo que tu libro descubre a una María Félix que no conocíamos. Mira, sí, no quiero ser yo pecar de pedante, de soberbio diciendo eso. Lo que sí quiero decirte es que cuando yo estaba haciendo el libro, que todavía vivía Carlos Monsiváis, incluso te dije 10 años, pero se van a cumplir 20 de su muerte, murió en el 2002, me dijo Carlos, ¿cómo vas con tu novela? ¿Qué cosas nuevas vas a contar? ¿No? Sí, todo está contado, un poco provocándome. Entonces le dije, yo creo que voy a votar el proyecto, porque pues ya todo el mundo sabe
O sea, creo que la gente conoce más de lo que yo puedo conocer de María. Y me dijo algo que fue una enorme provocación y por lo que hoy, después de 8 años de haberse publicado la novela, estamos tú y yo platicando. Que fue, me dijo, ningún mito se hace de verdades. Y es el máximo mito popular del siglo XX, ¿no? María, sí, totalmente. No hay otra. Y que me disculpe Silvia Pinal, no es una diva, no será un mito, porque tenemos mucho acceso a su vida. Sí. Y lo más fascinante es no tener siempre el ojo tras la cerradura, a ver si logramos saber algo. Ver algo. ¿No? Esa incógnita que envuelve, pues tal vez también la época puede ser, a lo mejor la época que le tocó a ella, donde no había tanta, como estábamos platicando hace un momento, tanta tecnología y claro. donde ya todo está a la mano, ¿no? Hoy en día, no sé si ella hubiera sido el mito que fue, o que sí, obviamente que sigue siendo, por todo esto, ¿no? Que tú sales a la calle y ya ahorita cualquiera te hace un video, cualquiera te sube una foto, cualquiera por donde sea está la tecnología, claro, ¿no? pero lo cierto también, Luis, perdón que te interrumpa, es que las divas, los divos, siempre guardan un halo de misterio. Totalmente. Y entonces a partir de eso, yo no quise indagar sobre el personaje, sino sobre la persona. Okay. Y ese ha sido para mí ahora mi tesis en los subsecuentes libros sobre personajes de la cultura popular. A los personajes ya los conocemos. Ahorita podemos hacer un listado de esas 47 películas y tú decirme de más de 10 la escena que más te guste. Claro. ¿Ya para qué te lo digo yo? Sí, bueno. Para que se lo decimos al público. Esas ya las vieron, ya las conocen y te pueden decir, no, inconmensurable su escena montada ahí en el caballo, insultando y decirle, eres un pobre diablo, déjame pasar, y la ceja alzada, o decirle a Dolores del Río Piruja, wow. de a centavo, ¿no? En la cucaracha. O sea, podríamos hacer un listado de escenas, pero ya están, ya las conocemos, y quienes no, en el momento que se los estoy diciendo, les aseguro que están ustedes ya buscando en internet esas imágenes, esas escenas. Es decir, ahí yo no tenía nada que hacer ni nada que decir. Por sí misma la imagen, la permanencia de la tecnología nos permite eso. Y entonces mi reto fue quitarle a ese personaje, descarnarla del mito para entrar a la persona. Fue un trabajo, te lo voy a decir en 3 líneas. La primera, la biografía que ella había dictado, donde estaban rasgos de su personalidad, no de su persona necesariamente, de su personaje, de lo que ella quería que siguiéramos alimentando, admirando, enamorándonos, seduciendo, ¿no? La otra línea fue llevarme toda esa información, más los comentarios que escuchaba de la familia Moctezuma, que estuvieron el día de su muerte, que la vistieron para que saliera. Hay que recordar que la hija de Alejandra Guzmán, la madrina, okay, es esta María Félix, y que María Félix puso como condición que no estuviera Silvia Pinal en el bautizo. O sea, por ejemplo, esas cosas que me entero fuera de la escena pública, ¿no? Eran muy fascinantes, entonces los fui registrando. Llegué con Ortiz Monasterio, quien había sido su cardiólogo y a la vez su cirujano plástico. De eso tampoco sabíamos cuántas cirugías se había hecho María, ¿no? Okay. La información de su estado de salud, los últimos años de su vida. Por ejemplo, la última aparición que María Félix tuvo públicamente fue en el Auditorio Nacional, en el concierto de Luis Miguel. Sí, donde se acerca a ella. Donde se acerca y ella sale en el auto y dice, me dio un beso en la boca. Sí, y lo decía un poco como emocionada, como, o sabes que como provocando a las fans de Luis Miguel, sí, claro, ¿no? Como de a mí sí me besa. Sí. Y a ella la veías esplendorosa. Lo que no sabemos es que la tenían que cargar porque ya no caminaba. María tenía un problema de artritis, los dedos los tenían juntos como el cuerpo, ya no tenía movimiento en los brazos, por lo que toda su ropa la tenían que cortar por atrás para poderle meter los abrigos y todo. Dormía en el piso,
le ponían parches de morfina para los dolores que le daban de los huesos. A mí me parece que esa fragilidad María no quiso que la viéramos. Y es que aparte uno no se lo imagina. No te lo imaginas. No te lo tú la imaginas. veías esplendorosa. Claro, tú te imaginas esa vida llena pues, de luces, de fama, de dinero, de joyas, de hombres bellos, guapos, que siempre la acompañaron, de poder, de que todo estaba a sus pies. Pero no te puedes imaginar una María en esas condiciones, como dice. Claro, como dices, ¿qué descubres de María? A ver, mira, descubro primero que María era una mujer que no se lo imagina, pero Gabriel Figueroa le enseñó a hablar y a usar los cubiertos. El gran fotógrafo del cine mexicano, María era tartamuda. Okay. Entonces imagínate después ya cuando la vimos, ella tan segura de sí, tan pagada de sí. Descubrir eso fue muy fascinante porque descubres a alguien que se inventó por sí misma, que tuvo que construirse y retarse frente... es que, a ver, pensemos, son los años 40. En México, aunque ya no huele a pólvora de la revolución, claro, todavía hay mucha discriminación sobre el papel de las mujeres en los medios. Ella se casa a los 16 años, ¿no? Se sale a los 16 años, se casa y básicamente, pues, porque pues, era la única opción en ese momento, ¿no? Era casarse y ¿qué más? O ser monja. O ser monja. Y ella no más. Y a ver, y esa era la condición de la mujer mexicana en este país. Si tú le preguntas a tu abuela, ¿por qué se casó tan joven? Porque dijo, si no, no me podía salir de casa y yo no quería ser monja, ¿no? O sea, esa es la razón de la condición de las mujeres en este país. Ahora, contextualicemos algo. María Félix es la novena hija de 11, ¿no? Donde el papá era el presidente municipal de la ranchería donde ella nace. Y cuando le preguntabas a María, ¿cómo es el queriego? Dijo, depende de dónde vienes. Si tú vienes de la frontera, es decir, del sur de Estados Unidos, entras por el panteón. Si vienes de Álamos, entras por la iglesia. Entonces, el pueblo donde yo nací nada más tiene un panteón y una iglesia. Y ya. Su primer matrimonio fue con Enrique Álvarez. A la Torre. A la Torre. Félix era su hijo, ¿no? Ajá. Fue con el primero que se casa. Que era vendedor de cosméticos y que lo conoció porque él fue a tocar la puerta en Guadalajara. Ellos se tuvieron que ir en medio de la Revolución Mexicana. Es que pensemos el norte del país en 1910, lo árido, además pues el movimiento villista. Por ejemplo, ella tenía 2 tías monjas, su mamá también iba a ser monja. Las 2 tías monjas, una de ellas nunca la encontraron, desapareció, y era muy frecuente que se enfilaran a la lucha armada porque regularmente las monjas sabían inyectar y sabían poner curitas. Entonces se las llevaban en la revolución para eso, y además sabían escribir. Entonces podían hacer las bitácoras de lucha. Es decir, el día de hoy nos encontramos en el Álamos, hubo 5 bajas de militares, y nos llegaron tantas municiones. Hay que recordar, Villa no sabía leer ni escribir. Él aprende con esas monjas durante la lucha armada de la revolución. Entonces quiere decir que muchos de los que iban no sabían leer y escribir y necesitaban a esas mujeres, monjas o maestras que se volvieron después periodistas. Mónica Lavín, una excelente escritora, dice que el grupo de las revoltosas, que eran estas mujeres revolucionarias, cargaban de un lado el maletín de enfermeras y el otro la Olivetti, para hacer un diario de campo que después se convirtieron en los periódicos que los Flores Magón le dieron a conocer sobre la lucha armada del norte. En medio de eso está María Félix creciendo. Y entonces su padre es presidente municipal de una ranchería. Tienen que salir huyendo y llegan a Guadalajara. Y Guadalajara, imagínate en el Queriego, donde lo único que te dice que hay un panteón y una iglesia, pues seguramente Guadalajara le ha de haber parecido Nueva York. Claro, lo máximo. Lo máximo. Entonces, claro, se apabulla, pero además ella tiene una belleza singular, que es la belleza de las mujeres del norte. Estas mujeres, yo nunca te he preguntado tú de dónde eres. ¿Tú eres de aquí de la ciudad? No, de Yucatán. De Yucatán. Ah, es cierto, ahorita decíamos, es que, bueno,
ocurrían en las dos fronteras, ¿no? Claro. O sea, estos hombres y mujeres de piel morena con el ojo verde, azul, amarillo, aceitunado, pues eso en el centro del país no existe, ¿no? Claro. O sea, entonces imagínense una mujer de 1,74 de estatura. Dicen que tenía 48 de cintura. O sea, era una Barbie. Claro, o sea. Con esa frondosa cabellera negra azabache, brillante, ese dejo de desdén. No era, esa nariz perfilada es parte de las cirugías, no era un poco más chatita, ¿no? Pero en Guadalajara, esta es una locura. Claro. O sea, esta mujer es una diosa. Y entonces es una diosa. ¿Qué la hacen? La hacen la reina de la escuela donde estudia su hermana. Entonces tiene que ir en un carnaval desfilando y gana ella, y el premio era una dotación de productos Mass Factor. Que era de quien, bueno, su esposo. Su esposo era el distribuidor, el que después hizo su esposo, entonces le fue a dejar a tocar la puerta y disculpe, se encuentra la señorita María de los Ángeles Félix Güereña, es que aquí está su premio de Miss Universidad, Miss Escuela Católica. Claro. Entonces le entregan el premio, ella dice, pues yo ni siquiera sabía usar un labial, ni sabía que era eso, ¿no? Entonces mi madre y la otra tía monja dijeron, eso no te lo puedes poner porque no eres una piruja, que era la frase que se usaba en esa época. Y ella, este hombre lo empieza a cortejar, 5 años mayor que ella, ¿no? Ella tiene 15 y él tiene 20, o sea, ambos muy jóvenes, y ella ve la oportunidad de poder salir de su casa. Claro, era el momento, ¿no? Era el momento de tenía que salir y bueno, pues lo hace a través de su primer matrimonio. Claro, entonces se casa con él. Voy a repetir lo que ella dice, no la voy a citar textual, pero la encuentran en todas mis guerras, en esta biografía que dictó a Krause, por la frase que dice María Félix, yo me casé y yo no había estado en una intimidad sexual. Y después supe que era lo peor. Por 3 días consecutivos después del matrimonio, supo lo que era la violación. Mi marido la violó. Sí, fue algo pues que ella lo sintió, lo vivió de esa manera. Justamente, pues el no conocer nada de este tema, pues no se hablaba de eso, pues obviamente ella lo sintió como una violación, o tal vez lo fue. Pues yo me temo que sí lo fue, porque ella cuenta que ella no quería y que él la había obligado. ¿Y qué tal? Y bueno, y producto de esa relación de matrimonio, pues nace Enrique Álvarez Félix. Su único hijo. El único hijo, sí, el único hijo vivo. Vivo. Sí, porque tuvo dos embarazos después que perdió cuando se casa con el francés Alex Berger, que era, Alexander Berger era uno de los empresarios franceses más importantes de Europa, o sea, no de París, de Europa. Pero él ya lo había conocido antes, ¿verdad? Ya. En una primera ocasión no había, no hubo el clip, a lo mejor no a ver, él estaba casado, era mayor, y ella estaba casada con Agustín Lara. Entonces, en el patio, en el patio que tú no te acuerdas, y a lo mejor tu público tampoco sabe dónde era un lugar maravilloso donde estaban los grandes personajes del momento, en Atenas 9, muy cerca de donde estamos ahora, ya casi llegando a Bucareli, se presentaron todos los personajes y todo el mundo político. Y ahí llegaron unos franceses acompañados de 2 personajes importantísimos de la cultura mexicana, Diego Rivera y Frida Kahlo. Que se hacen muy amigos de ellas. Y entonces, que eran sus compadres. Entonces, pues, María cantaba con Agustín Lara, y hay que advertir 2 cosas. María fue una gran estrella. Totalmente. Su talento es ser ella. Así es, mi querida. Porque era mala actriz y pésima cantante.